intercesión de una señora hermosa que sabe nuestros problemas, nuestros sufrimientos. Sean todos entonces muy bienvenidos en el nombre de Jesús. Los abrazo y los bendigo y siéntanse muy bien en este lugar. Este lugar tiene la magia de Dios, tiene la bendición de Dios. Dios está aquí con nosotros. Él lo dijo hace un mes, este es mi lugar. Por tanto, ojalá que la devoción de todos hagamos grande, difundamos esta devoción y procuremos no dudar. Había un hombre que iba por el desierto y se estaba muriendo de sed y encontró una botella llena de agua, pero había una boletica que decía: si quieres beber, debes introducir el agua en el orificio. Y el hombre se decidió y dudó. Dijo: si me tomo el agua, calmo la sed. Pero si me dicen que si la introduzca en ese orificio, puedo seguir bebiendo. El hombre al final se resolvió y dejó que el agua de la botella llena entrara por el orificio. Y al momento brotó tanta agua que tuvo suficiente para calmar la sed. Así es la vida de nosotros. O nos entregamos y nos decidimos a abandonarnos en Dios, o seguimos con muchas falsas seguridades que a veces nos hacen tambalear tanto que terminamos desafortunadamente sin fe. Tenemos que arriesgarnos y decidirnos para que Dios llene los vacíos, los miedos de mi existencia y yo pueda creer que así entregue lo poco que tengo y me devolverán el doble. Tenemos muchos miedos y todo está presente menos Dios. Creemos llenar todas nuestras necesidades, pero sin Dios. A Dios lo tenemos en la trastienda en San Alejo. Dios no es el primero, no es el presente, no es el ya, sino el si acaso. Y creo que tenemos que resolvernos, a vaciarnos para poder recibir. Si seguimos llenándonos de nuestras falsas seguridades, seguramente eso recibiremos: inseguridad. La fe, como les dije al comienzo, es dejar que Dios piense por mí. Si yo sigo pensando por mí, la razón me sigue dando mi razón y mis falsas seguridades. Si yo a veces, cuando nada entiendo, le dijese a Dios: acaba de complementar esta idea que no comprendo, ayúdame a decidir lo que tengo lo que está en indecisión, seguramente Él me diría: no te preocupes, déjame que yo pienso por ti. Cuando nosotros tengamos una dificultad y veamos que en este día nos faltó tiempo para resolver, tengamos capacidad de decir: piensa tú por mí y mañana comprenderé. Y así será. Pero si yo me acuerdo pensando mañana cómo resolveré, mañana me levanto y seguiré pensando con mi triste, soberbia y pobre razón. Si yo me dejo llenar del pensamiento de Dios, Dios rebosa mi pensamiento, Dios colma mi pensamiento. Hagamos ese riesgo. Me decido por Dios, que Dios piense por mí, que Dios, que todo lo sabe bien, todo lo ve bien, decida por mí lo mejor. Hoy, en la presentación de nuestro Señor en el templo, vendría la lección de la palabra de Dios en este día. Es necesario aprender a creer en la familia. Si no se cree en la familia, no tengo familia, no tengo vínculos, soy un ser solitario. Hay que retomar los valores de la familia, pero el primer valor de la familia es Dios.
Hay que invitar a Dios que vuelva a habitar mi casa, que entre a mi casa. Muchas familias barrieron a Dios, lo sacaron, porque Dios en la familia incomodaba, porque ya no teníamos nada que esperar. Dios era un estorbo. Y en ese momento entró la crisis en la sociedad humana. Se acabó la familia, se terminó el amor. Tenemos que reencontrar de nuevo esa familia de Nazaret. No nos imaginaremos cómo hubiese sido, pero por lo que nos dice, fue una excelente familia. Y basta que haya un hombre o una mujer, y con la descendencia de sus hijos se estrechen los vínculos del amor, de la tolerancia y del entendimiento. La familia de hoy está pasando por la peor crisis que nunca haya tenido, la crisis de la violencia intrafamiliar. Qué situación tan dolorosa, qué dolor el ver que los hijos atentan contra sus padres y los padres se olvidan que son hijos y se están matando. La guerra más dolorosa hoy, fuera la que tenemos y la que nos venden todos los días, es la que no conocemos. Y tristemente son los extremos los que nos cuentan. No nos damos cuenta que la peor guerra es la que se vive puerta adentro de nuestras casas. ¿Por qué tanto maltrato psicológico, verbal y físico? Yo no me imagino a San José pellizcando a Jesús porque se perdió, ni a María tampoco desesperada. Seguramente en la confusión de la pérdida momentánea de un hijo se revoluciona todo para encontrarlo. Pero hoy quisiera que nos preguntásemos, queridos papás, en este gobierno tan carente de valores y en todos los gobiernos ya peleándose si aprueban o no la dosis personal de estas drogas malditas sintéticas. ¿Qué droga está consumiendo tu hijo? ¿Por qué los hijos se volvieron drogadictos? ¿Por qué los hijos están adictos, enfermos? ¿Y por qué tú como papá no te preocupas por saber cuál es la adicción de tu hijo en este momento? Los papás, cuando se relajaron y descuidaron el acompañamiento, el crecimiento, el desarrollo de un hijo, en ese mismo momento el hijo desconoció la autoridad de sus padres. La Iglesia nuestra católica insiste continuamente, quizá pelea para que no se maltrate más los hijos, para que no haya más separaciones. Los tribunales eclesiásticos están llenos de demandas de separaciones, de nulidades. Los bienestar familiar tienen en este momento más de 7.000 niños esperando la adopción. ¿Por qué los tiran en una caneca? ¿Por qué los matan? ¿Por qué los abortan? ¿Por qué tanta mala información? ¿De dónde están mis hijos? ¿Con quién están mis hijos? ¿Por qué no llegan mis hijos? ¿Por qué mis hijos están perdidos en las calles desechables, confundidos con los que nunca tuvieron un papá o una mamá que se preocupase de ellos? Como nunca en este primer mes que pasa del año habíamos visto tanta violencia contra la mujer y contra los recién nacidos. Esta es mi cantaleta, mi insistencia, el repetir y el volver a decir: la vida humana es lo más sagrado, lo más santo. No se puede maltratar la vida, no se puede asesinar la vida, y mucho menos a estos niños carentes de defensa personal. Qué vergüenza lo que nos están vendiendo en esta semana. La amiga le da escopolamina a la amiga para robarle a su bebé, y luego esa muerte tan cruel que le dio. No podemos seguir nosotros
que tenemos todavía un poco de escrúpulo hacia los valores de Dios, que en nuestras familias sucedan estas barbaridades y atrocidades. La familia de Nazaret tiene que seguir siendo el modelo de presentar los hijos a Dios, orar por los hijos, preocuparse de los hijos, no de ignorar cómo y dónde y con quién están mis hijos. La familia de Nazaret es protección, es cuidado, es ternura. Papá, ¿qué está pasando? ¿Qué nos está pasando en esta sociedad asesina, donde viviendo bajo el propio techo son fieras que se desconocen, son fieras que se matan y comen a sus víctimas? Es alarmante, es preocupante, es desesperante. Estamos como rodeados, estamos como respirando algo que nos impulsa a la violencia. No se sabe qué píldora, o qué bicho raro, o qué pandemia los colombianos y en el mundo entero estamos respirando para volvernos y estar viviendo la peor crisis de violencia. En esta mañana decía que esta tierra, este planeta, huele a mortecina. Solo hay muertos. Los muertos naturales, bendito sea Dios que existe la muerte. Pero que no nos maten, porque no hay necesidad de ir antes de tiempo a un cementerio. Es vulgar, es absurdo, es estúpido seguir matándonos. De por Dios, esta guerra fratricida, matando para que matan. Si cada muerte no puede ser la gloria y el trofeo de la paz. Qué vergüenza, qué escándalo ante el cielo, como escándalo ante el cielo, los niños no nacidos, que también en el cielo son lágrimas, reclamando justicia. Y ojo con esto, y lo digo y supongo que ustedes no lo hayan hecho, y haber hecho y provocado o haber sido cómplices del aborto. En el cielo hay más lágrimas por los no nacidos que por los que adultos ya han muerto. El cielo derrama lágrimas y en el cielo está el castigo de una humanidad que manipula, usa y maltrata desde el vientre con esta bioética equivocada de los embriones, de la incubación in vitro y de manipular la genética humana. No se puede. Y yo estoy en este momento vivo, no sé cuánto tiempo de vivir, pero hay de quien le toque ver el juicio del cielo por los abortistas del mundo. No quedará impune, como tampoco quedará impune la vida de un asesino que mate a otro. Jesús lo advierte: quien a cuchillo mata, a cuchillo muere. ¿Cuándo vamos a terminar esta guerra si este país está lleno de asesinos? ¿Cuándo se terminará de cumplir esta sentencia? Quien a cuchillo mata, a cuchillo muere. ¿Y cuántos asesinos hay en este momento en esta patria? ¿Cuántos asesinos hay en el planeta en este instante? ¿Por qué nos estamos matando? ¿Por qué nos estamos igualando a un animalito? Los animalitos tienen instinto de conservación, se alejan del peligro, intuyen el peligro. ¿Por qué nosotros los humanos lo buscamos y lo celebramos, lo compartimos? Miren, no soy exagerado, pero creo que lo que pasó en esta discoteca del Brasil, más de 230 muchachos incinerados por el pánico y la fobia satánica de la juventud de hoy. ¿Por qué están desesperados nuestros muchachos que andan buscando en
toda parte, ese vacío, esa soledad, ese silencio interior que no encuentran cómo saciar la infelicidad de sus vidas. Para mí en esa discoteca tuvo que haber un satánico que generó este incendio para matar tantos jóvenes. Jóvenes que me escuchan hoy, y ustedes son muy asiduos a esa Santísima Eucaristía. No hay necesidad de los extremos. Tenemos que buscar el equilibrio. No creas que la felicidad de un joven, que también pasa y la juventud es una sola, hay que derrocharla en el riesgo, en la muerte, en el peligro. Cuiden su vida, jóvenes, amen su vida y estén atentos. Hoy venden de todo, menos valores. Los valores ya hoy no valen, porque si un joven hoy tiene valores, lo catalogan y lo señalan como headway, fuera de camino. No importa que te tilden de beato, amargado y aburrido, pero siéntete feliz interiormente, porque estás colmado de valores. Enorgullécete, porque tu máximo valor en este momento es Jesucristo, y que el demonio te asedia, te busca y te tienta a ver cómo te hace caer. Mantente firme en Jesucristo, en tu fe, sé fiel a Jesucristo, no lo cambies, no lo vendas, ámalo y ama a tus padres. Tus padres son tus amigos, tus padres no son tus enemigos, ellos te aman. Y como dice el libro del Eclesiastés, un buen hijo atesora bendiciones en el cielo, un mal hijo arrastra su muerte, su infortunio y su miseria en sus pies. Hay que adornar al cielo con hijos de oro y con papas santos que sean capaces de salvar en el extremo del abismo a esta humanidad. No soy extremista, pero lo que yo les estoy diciendo es la realidad de lo que estamos viviendo. Eso es lo que nos venden ahora, solo muerte. Deberíamos tomar una actitud de salud mental y no ver la porquería que nos venden los medios de comunicación. Nos venden solo muerte. ¡Qué vergüenza! ¡Qué tristeza! Una humanidad que se sume en su propia desgracia, en su propia soledad, en la tristeza de su muerte. Papás, así tus hijos te digan que estás out, que estás fuera, que no eres moderno, no importa. Pero si tu hijo que dejó de creer le da fastidio que tú le hables de Dios, interiormente bendice a ese hijo. Eso es lo que hace falta hoy en la familia, la bendición de Dios. Vuelvan a invitar a Dios que entre, abran la puerta de sus casas y díganle a Dios: Señor, sigue, tú eres el más importante. Sin ti nos dimos cuenta que naufragamos, que nos perdimos. Entra, Señor, de nuevo a mi hogar. Entra, Señor, porque nos invadió la crisis de la violencia, de la tortura, del castigo psicológico. Recuerden, papás, que una mala palabra queda en el corazón de un hijo. Y recuerda, hijo, que una mala palabra queda en el corazón de tus padres. Que haya misericordia en nuestras pobres relaciones humanas, pero inculquemos de nuevo el valor del respeto. Pero no un respeto obligado, no un respeto fingido, un respeto ganado. Los papás alcohólicos no pueden pretender un hijo sin alcohol. Un papá que degrada los valores de la fidelidad, de la droga incluso, del maltrato, no puede igualar a que un hijo se le parezca. Por ahí hay una propaganda interesante. Hijo, tú tienes que ser así y así para que seas hombre. Y el niño le dice:
No quiero ser un hombre como tú. Tenemos que, de nuevo, volver a incentivar el valor del respeto. Pero el valor por el respeto nace de Dios. Católicos, hoy en la presentación del Señor, ¿cuántos de ustedes, papás, no han querido bautizar a sus hijos? El bautismo se adelanta en Jesucristo en su presentación en el templo. Lo mismo hace un papá y una mamá, fieles y seguidores en el respeto de la ley. Bautizaré mis niños, mis hijos, como lo hacían nuestros papás, a los 3 primeros meses de nacido. Y a mí me bautizaron a los 8 días de haber nacido. Y a uno lo envolvían en un pañal y quedaba como un tabaco. Y así, con el vestidito de los hermanos mayores, el papá buscaba quién fuera el padrino o la madrina, y él se iba al pueblo con los compadres. La mamá quedaba esperando el regreso, y cuando lo colocaban a uno de nuevo en el rincón, la mamá decía: se llevaron 1 kilo de carne, me regresaron un hijo, me regresaron un ángel. Tenemos que llenar la familia de ángeles, no decir que crezcan y que ellos opten por su propia religión. Después no optan por nada, porque no les enseñaron nada, no les inculcaron nada. Y en este año de la fe, es sencillo entenderlo. Lo que la Iglesia pretende es volver a la base. Para mí la base son los 7 sacramentos, los 10 mandamientos, las 14 obras de misericordia. No hay necesidad de más. Pero empecemos por cuestionar. Primero, bautismo. ¿Cuántos niños, cuántos nietos, cuántos en mi familia no están bautizados? Y a mí me da miedo decir que los bauticen. Y a los hijos les da rabia que los abuelos digan: hay que bautizar los niños. Ya no gusta, ya no sabían nada. Y si lo hacen muchos es por una presentación social. ¿Cuántos jóvenes, después de los 12 años, deben continuar su iniciación cristiana, buscar la confirmación, confirmar en el Espíritu la unción con el crisma, para que sean eternamente cristóforos de Cristo, portadores de Cristo? Jóvenes, los que no estén confirmados, háganse este año el propósito de lograr este santo sacramento. La confesión. Yo confesé el miércoles todo el día y me faltó tiempo. No hay crisis de confesión, hay crisis de confesores. Los sacerdotes poco confesamos, pero tú debes buscar la confesión. Y yo te sugiero, para que complementes esta experiencia de Dios en este santuario, pídele a tu párroco, busca un sacerdote y ven aquí confesado para que puedas comulgar. La comunión, ese es el vacío, esa es la soledad y el frío en la vida de nuestro espíritu. No volvimos a comulgar, a comernos a Dios, que siendo todo se nos entrega en la mano para que lo mastiquemos, para que tengamos vida en Él. Porque también nuestros enfermos no reciben la Santa Misión. Ya no lo hacemos, ya no lo creemos, ya no lo buscamos. En los hospitales sacaron las pequeñas capillas y volaron los sacerdotes, porque ya no eran importantes. Ya nuestros enfermos mueren muchos pidiendo confesión. Muchos niños mueren sin poderles bautizar. Buscar esa ayuda, tristemente, ya somos tan pocos. Cuando yo estuve en el Amazonas, me decían todos los indígenas con esa felicidad: en toda nuestra vida celebramos la Navidad con un sacerdote. ¿Cuántas confirmaciones, primeras comuniones, matrimonios celebré? Porque ya somos muy pocos.
muy pocos estamos donde tanto lo necesitan. El sexto, la vida sacerdotal, la vida consagrada. Tuve experiencia en la selección vocacional de nuestros jóvenes aspirantes al seminario. Y en 3 entrevistas me dijeron: padre, yo tengo vocación, pero mis papás no me autorizan. Mis papás, si me meto al seminario, prácticamente me dice que me desconoce. Los primeros en oponerse a la formación vocacional en el futuro de un perfil sacerdotal son los papás. Porque papás se oponen a que un hijo tuyo sea sacerdote. ¿Acaso somos basura? ¿Acaso no valemos? ¿Acaso somos un sobrante para la iglesia como católicos que somos? ¿Por qué no apoyamos esta iniciativa vocacional en nuestros hijos? Y el séptimo sacramento, el matrimonio. Hoy hay un dolor generalizado en los que viven en unión libre, porque uno con tristeza tiene que decir: no te puedo absolver, pero como padre, yo soy católico, yo hago obra de caridad, yo regalo mercados, soy un excelente papá, soy un excelente esposo, y yo en broma les digo, un excelente mozo. Estos son esposos, son mozos, son amantes, son pareja, pero no tienen la santidad de la bendición de Dios. ¡Qué dolor! Para parejas que llevan más de 30 años conviviendo y con lágrimas en los ojos, dicen a uno: y entonces, padre, les digo buenamente, esto no se resuelve hasta que tú te decidas en la obediencia de Dios, porque Él instituyó, no los curas, la santidad del sacramento de la unión de un hombre y una mujer hasta que la muerte los separe. Hago un paréntesis y ofrezco disculpas a los mozos que me escuchan. Decídanse por Cristo, santifiquen sus vidas, cásense. No es justo que un hombre envejezca al lado de una mujer y que la mujer le diga: yo contigo no me caso. Entonces, ¿por qué no te abres y busca otro y déjame a mí realizarme? Porque yo sí creo en el matrimonio. Y reitero con tristeza que la indisciplina en la moral de la Iglesia Católica no pretenda un amancebado pedir el sacramento de la absolución, porque no se le puede dar. No con mayúsculas, no es no, y no le pongan condiciones a uno, diciéndole: entonces me voy donde otro que sí me absuelve. Pues ese era otro que te absolvió, te hizo cometer otro pecado mayor, porque desobedeciste lo que tú entiendes que no es lícito. Hagan ese propósito este año, decídanse por Dios, dejen que Dios piense por ustedes, dejen esa soberbia falsa, humana, de creer que si me caso me va mal. Pues claro, si el diablo te suelta, vas a creer que si tienes la bendición de Dios, te va a ir mal, cuando con Dios tú solo puedes buscar la santidad. Jóvenes, crean en un noviazgo serio, enamórense. La novia o el novio no es la aventura pasajera, es el riesgo de una aventura para formar una familia. Tenemos muchas familias, y son familias humanas, pero no son familias cristianas católicas los que vivan en unión libre, en matrimonio civil o en adulterio. Esto lo dice la Iglesia, y esta es la disciplina de nuestra Iglesia. Los papás viven angustiados y dicen: me acuso de que tengo 3 o 4 hijos viviendo en una unión libre. Es tu dolor como papá,
pero no es el pecado de tus hijos de los cuales tú te tienes que confesar. Padrecito, sería que yo les di mal ejemplo. ¿Sí? En la libertad humana, ¿quién decide? Había por allá en una primer parroquia que tuve, me llevaron a la unción de un enfermito, un ancianito, como Simeón, muy viejito. Y entró conmigo la viejita esposa. Y lo primero que uno le dice a alguien que va a darle la unción es, ¿te quieres confesar? Y el viejito le dijo de una vez, no. Y la viejita le decía, mijita, dígale al padrecito que llevamos 60 años viviendo juntos y que ese es nuestro secreto ante nuestros hijitos, que ellos no lo vayan a saber. Y el viejito rotundamente, no. Y la viejita llorando y me dice angustiada, padrecito, cásenos por favor. Que yo le decía, pero ¿a quién caso si este señor no reconoce que vive en unión libre y no se quiere confesar? Hágale, padrecito. Eso, hágale, que yo me quiero casar. Pero él no se quiso nunca casar. Y le dije, señora, no los puedo casar. Si el viejito no se quería confesar, ¿cómo se podía casar? Y murió así. No tuvo la gracia de Dios, no tuvo la gracia del creer, que estuvo en pecado toda la vida. Cuando el viejito murió, le dice la viejita, ¿y ahora sí me puede perdonar a yo? Y le dije, con toda el alma, yo te absuelvo, porque el feroz murió. Pero si hubiese vivido aún, le hubiese tenido que decir a la anciana, como Ana, no. Eso hay que entenderlo, católicos. ¿Lo entendimos bien? Bueno, ahí me disculpan, pero eso es lo que dice nuestra amada Iglesia y hoy lo que se nos habló sobre la familia. Así sea. Así sea.